vamos a continuar con nuestras clases del curso de matemáticas de este proyecto Vamos para la Universidad y estudiando las aplicaciones de la ecuación cuadrática. Les recordaba que a partir de hoy cambiarían los intervalos de clase. Vamos a tener un intervalo de clase hoy de 40 minutos, después un receso de 15 para hacer preguntas, etcétera. Después otro intervalo de clase de 40 minutos y ahí terminaríamos, si ustedes tendrían el tiempo para que les aplicaran el quiz de la semana de hoy, que va a versar sobre la ecuación cuadrática y la gráfica de la función cuadrática. En la clase de hoy vamos a ver las aplicaciones de la ecuación cuadrática, o sea, resolveremos problemas que su planteamiento conduce a una ecuación cuadrática y a la resolución de la misma. O sea que también los procedimientos que vamos a ver hoy les van a servir de repaso para lo que van a tener que hacer seguramente en el quiz. Entonces comencemos mirando el tema de la clase de hoy. O sea, vamos a continuar con el estudio del polinomio cuadrático, especialmente con las aplicaciones de la ecuación cuadrática. O sea, que hoy vamos a resolver problemas de la ecuación cuadrática. Primeramente vamos a recordar la fórmula cuadrática, cómo se resuelve una ecuación cuadrática, porque vamos a hacer uso de esa fórmula muchísimas veces en la clase de hoy. Entonces recordemos que una ecuación cuadrática es una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son coeficientes reales, donde a es diferente de 0. La solución de la ecuación cuadrática se escribe a través de la fórmula cuadrática que habíamos estudiado en la clase anterior, que las raíces de la ecuación cuadrática, vamos a poner esto en blanco, las raíces de la ecuación cuadrática están dadas por esta fórmula, sería menos b más o menos la raíz del discriminante, que es b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Recordemos que a veces tenemos ecuaciones cuadráticas que tienen dos raíces reales diferentes, a veces tienen dos raíces iguales, reales, o hay momentos en que no tienen raíces reales. Eso depende del signo del discriminante. Por supuesto, la mayoría de las ecuaciones que vamos a trabajar hoy tienen solución real. Y también recordemos que habíamos visto esta relación entre las raíces, que si yo sumo las raíces me da menos b sobre a, y si las multiplico me da c sobre a. Bueno, habiendo recordado cómo se resuelve una ecuación cuadrática, vamos entonces a ver algunos problemas que se resuelven precisamente planteando una ecuación cuadrática y resolviendo la correspondiente ecuación cuadrática. Entonces veamos el primer problema que vamos a resolver hoy. Nos dice lo siguiente, este es el enunciado del problema. Una caja sin tapa se elabora recortando cuadrados de 3 centímetros en las esquinas de una pieza rectangular de hojalata, cuya longitud es el doble de su ancho. ¿Cuáles son las dimensiones de la lámina para hacer una caja que tenga un volumen de 60 centímetros cúbicos? O sea, ¿qué tenemos acá? Tenemos un rectángulo de hojalata. Sabemos que el largo del rectángulo es el doble del ancho del rectángulo. Vamos a coger las esquinas y vamos a cortar cuadraditos de 3 centímetros de lado en cada esquina y después vamos a doblar hacia arriba cada uno de esos lados cortados. Eso me va a formar una especie de caja sin tapa y yo quiero que esa caja tenga un volumen de 60 centímetros cúbicos. Recordemos que el volumen de cualquier caja será igual al largo por el ancho por la altura. Entonces vamos a ver un dibujo donde se va a explicar mejor esta situación y vamos a ver a qué ecuación vamos a llegar para resolver este problema. Entonces, vean lo que tenemos aquí. Aquí está representado el rectángulo. Vean, el ancho del rectángulo lo voy a llamar L. El lado del rectángulo, como me están diciendo que el lado del rectángulo es el doble del ancho, lo voy a llamar 2L, ¿cierto? Y voy a recortar este pedacito, este pedacito, este pedacito y este pedacito, que tienen cada uno 3 centímetros por aquí, 3 por aquí, 3 por acá, 3 por acá, 3 en esta esquina y 3 y 3 en esta esquina. Vean entonces que cuando yo doble, me va a quedar una caja donde las dimensiones de la base ya van a variar, porque vean que de este lado que era 2L, yo estoy quitando 3 centímetros de aquí y estoy quitando 3 centímetros de acá.
Y de esta longitud, que era 2L, estoy quitando 3 centímetros por acá y 3 centímetros por acá. Veamos entonces cómo nos queda esta expresión. Vean entonces que en esta caja, al quitar 3 centímetros de aquí y 3 centímetros de aquí, el largo nos da igual a 2L menos 6. Bien, al quitar 3 de acá y 3 de acá, como el largo original era L, este lado de acá, nos queda L menos 6. Vean lo que les digo, aquí el largo original era 2L, quité 3 y 3, o sea, quité 6, el largo de la caja me va a quedar 2L menos 6. El ancho original era L, al quitar 3 y 3, me queda que el ancho va a ser L menos 6. ¿Qué va a pasar cuando yo doble, después que recorte y doble esos bordes, cómo queda la caja? Vean ustedes que vamos a tener una caja de esta forma. Entonces, el ancho de la caja va a ser L menos 6. El largo de la caja va a ser 2L menos 6, como habíamos dicho, y como estamos doblando porque recortamos 3 centímetros de cada esquina, el alto de la caja va a ser 3 centímetros. Por tanto, vean que el volumen de esta caja, ¿qué va a ser igual? El volumen de esta caja va a ser el ancho, que es L menos 6, por el largo, que vemos que es 2L menos 6, por la altura, que es 3. Pero además me dicen que se quiere que esta caja tenga un volumen de 30 centímetros cúbicos. Por tanto, este volumen realmente es igual a 30 centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros cúbicos? Este está en centímetros, este está en centímetros, este está en centímetros. Tendríamos 30 centímetros cúbicos. ¿Qué me piden hallar a mí? Me piden hallar las dimensiones de la caja. Por tanto, yo tengo que saber cuál es el largo, cuál es el ancho, cuál es la altura. Ya sé que la altura vale 3, el ancho vale L menos 6 y el largo vale 2L menos 6. O sea que nosotros debemos resolver esta ecuación para encontrar cuál es el valor del lado. Vean que si yo efectúo esto, voy a llegar a una ecuación cuadrática que debemos resolver. Entonces resolvamos esa ecuación cuadrática. Disculpen, volvamos atrás. Vamos a tomar otra. Voy a abrir entonces otro tablero para poder resolver esta ecuación. Habíamos logrado, después que cortamos los cuadrados, doblamos los lados, formamos una caja que tiene ancho L menos 6. ¿Por qué? Porque al ancho se quitó 3 de un lado y 3 del otro. El largo es 2L menos 6. ¿Por qué? Porque al largo, que era 2L, le quitamos 3 centímetros de un lado y 3 del otro. Y cuando doblamos, resultó que la altura era 3. Sabemos que el volumen de una caja es igual a largo por ancho por altura. Por tanto, el volumen va a ser igual al ancho, que es L menos 6, por el largo, que es 2L menos 6, por la altura, que es 3. Aquí había cometido un error. Y nos dicen que el volumen debe ser 60. Yo había escrito 30, realmente el volumen debe ser 60. Aquí tendríamos un 60, ¿cierto? Ese es el volumen, 60. Entonces les explicaba que aquí tenemos una ecuación que si yo abro esta expresión, yo tengo que encontrar las dimensiones. Por tanto, todas las dimensiones están en términos de L, que era el ancho de la pieza de hojalato original. Yo tengo que encontrar cuál es el valor de L. Por tanto, esto me va a dar una ecuación cuadrática para encontrar L. Después que encuentre L, pues ya tengo que el ancho era L, que el largo era 2L, y ya sabemos que la altura de la caja iba a ser 3 centímetros, porque eso fue lo que recortamos. Entonces, vamos a volver a la otra pantalla a plantear nuevamente la ecuación, que aquí sí habíamos escrito 60. Entonces tenemos que el volumen es el ancho, que es L menos 6, por el largo, que es 2L menos 6, por la altura, que es 3, y eso vale 60. Tenemos esta ecuación. Dijimos que íbamos a dividir todo entre 3 y nos queda lo siguiente: L menos 6 por 2L menos 6, dividiendo entre 3 nos queda 20. Bien,
Vean que aquí también podemos sacar este 2 factor común y nos queda 2 por L menos 6. Aquí nos quedaría por L menos 3 igual a 20. Si dividimos todo entre 2, obtenemos la ecuación L menos 6 por L menos 3 igual a 10. Entonces vamos a operar esto para llegar a una ecuación cuadrática. Vean ustedes lo que tengo aquí. Tengo L por L nos daría L cuadrado menos 3L menos 6L menos 6 por menos 3 me quedaría más 18 igual a 10. Agrupando me quedaría L cuadrado. Vean que menos 3L menos 6L me da menos 9L más 18. Este 10 que está positivo lo va a pasar restando, menos 10 igual a 0. Y vean que ya obtuve una ecuación cuadrática clásica, que sería L cuadrado menos 9L más 8 igual a 0. Para resolver esta ecuación cuadrática voy a aplicar la fórmula cuadrática. Recuerdan que la fórmula cuadrática era x1, x2 igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces aquí tendríamos dos posibles soluciones, L1, L2 sería igual, b vale menos 9, por tanto menos b nos daría 9 más o menos la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, que sería 81, menos 4 por a, que sería 8, por c, perdón, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 8. Y todo esto dividido entre 2, que sería 2 por a, que vale 1. Vean que aquí nos queda 9 más o menos la raíz 81, y 4 por 8 me quedaría 32, ¿cierto? Eso me da 49, 81 menos 32 sobre 2. La raíz de 49 es 7, por tanto me quedaría 9 más o menos 7 sobre 2. Esto me da dos soluciones. La primera solución, L1, que sería igual a 9 más 7, que es 16 sobre 2, que sería igual a 8. Y la segunda solución sería L2, que sería 9 menos 7, que sería 2 sobre 2, que me daría 1. Ahora bien, vamos a verificar si estas dos respuestas sirven o no. Vean que L2 igual a 1 no sirve, porque si yo reemplazo que el ancho era L menos 6, si reemplazo que L vale 1, me quedaría 1 menos 6 menos 5. Es imposible que el ancho de una caja sea igual a un valor negativo. Por tanto, la respuesta correcta es que el ancho original de la placa, o sea, de la lámina de hojalata con la que se construyó la caja, era 8 centímetros. Por tanto, como el lado era 8, su ancho era 8, su largo era 2 por 8, 16. Y si nosotros reemplazamos acá, nos va a quedar que la caja después de armada tenía ancho 2, ¿cierto? Largo 10, altura 3, y eso me da un volumen de 60. Por tanto, las dimensiones del rectángulo de hojalata inicial, de la cual se cortaron en las esquinas cuadrados de 3 centímetros de longitud para formar una caja de volumen de 60 centímetros cúbicos, era igual a 8 centímetros de ancho y 16 centímetros de largo. Bien, entonces fíjense ustedes que a partir del problema visto planteamos una ecuación cuadrática en términos del ancho de la pieza, resolvimos y obtuvimos
la solución del problema. Importante que tenemos dos soluciones, sin embargo, una de ellas no tiene sentido en el contexto del problema que estamos resolviendo. Bien, vamos a resolver otro problema similar que nos va a llevar también a una ecuación cuadrática. Vamos a ver el siguiente problema. Me dicen, el marco de una foto tiene 28 centímetros por 32 centímetros en el exterior y es de ancho uniforme. ¿Cuál es el ancho del marco si 192 centímetros cuadrados es el área que ocupa la foto? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una foto que está enmarcada, tenemos las dimensiones, ¿cierto? Las dimensiones del marco, y entre el borde del marco y la foto hay un ancho uniforme, que ese ancho es lo mismo de un lado que del otro. Ese ancho es el que nos piden encontrar. ¿Y qué datos nos dan? Nos dan las medidas del marco y también nos dan el área que ocupa la foto. Vean ustedes que el área que ocupa la foto es un área menor que todo el área del marco, porque entre la foto y el marco está la parte que se llama passepartout, que es la que tiene el ancho que nosotros debemos calcular. Una figura que ilustra esta situación es la siguiente. Vean, aquí tenemos, miren lo que tenemos, aquí tenemos este marco, miren el marco aquí, de este lado tiene 28 centímetros y por este lado tiene 32. Vean que la foto está en el interior de ese marco. Y me están diciendo que este ancho, que yo le voy a llamar X, es este mismo ancho que hay por aquí, que yo le voy a llamar X, ¿cierto? Y ese ancho es el que yo tengo que calcular. ¿Qué me están diciendo de este ancho? Este ancho es uniforme y me están dando las medidas del área de ¿quién? Del área de la foto. ¿Bien? Por tanto, vamos a expresar el área de la foto. ¿Cuál sería el largo de la foto? Vean ustedes que el largo de la foto, como el marco tenía un largo de 32, vamos a cambiar el color del lápiz aquí. El marco tenía un largo de 32, pero de aquí tengo un ancho X y un ancho X. Por tanto, el largo de la foto realmente es igual a 32 menos 2X. Este sería el largo de la foto, ¿sí? Vamos a poner la L, sería el largo de la foto. Ahora bien, ¿cuál es el ancho de la foto? El ancho de la foto, vean que el ancho del marco era 28, pero yo quité X por aquí y X por aquí abajo. Por tanto, tendría 28 menos 2X sería igual al ancho de la foto. Ahora me están diciendo el área de la foto. El área de la foto, por un lado, es igual a ¿quién? Al largo por el ancho. Por tanto, sería igual a ¿quién? A 32 menos 2X por 28 menos 2X. Pero también me están diciendo que todo esto vale ¿cuánto? Me están diciendo que esto vale 192. Por tanto, aquí me faltó la X. Vamos a mirar hacia atrás a ver si podemos escribirlo. Bien. 28 menos 2X. Y todo esto es igual a 192. Entonces vean que obtenemos una ecuación para la X. Si yo resuelvo esa ecuación, estaré encontrando cuál es el ancho que hay entre los bordes del marco y los bordes de la foto, que es lo que me están preguntando en este problema. Vamos entonces a ver cómo resolver. Bueno, ya aquí tengo otro problema, voy a abrir otro tablero. Bien, voy a cambiar el color del lápiz para que se vea. Entonces ya teníamos la siguiente ecuación, que el área era igual a 32 menos 2X por 28
menos 2x y que todo esto era igual a 192. Entonces nosotros tenemos que resolver esta ecuación. 32 menos 2x por 28 menos 2x igual a 192. Para que los cálculos sean más simples, vamos a sacar factor común y simplificar lo que podamos. Vean que aquí podemos sacar factor común 2 y esto nos quedaría 2 que multiplica a 16 menos x. Aquí también podemos sacar factor común 2, por tanto aquí nos quedaría 2 que multiplica a 14 menos x. Y todo esto es igual a 192. O sea, esto lo puedo escribir este 2 por este 2 me daría 4 que multiplica a 16 menos x por 14 menos x. Y todo esto es igual a 192. Vean que toda esta expresión la podemos dividir entre 4 y nos quedaría 16 menos x por 14 menos x igual a 192 entre 4. 192 entre 4 nos da 48. Listo, ahora ya vamos a abrir esta expresión para tener la ecuación cuadrática. Bien, entonces tendríamos 16 por 14, eso nos da 224. Este por este me quedaría menos 16x. Menos x por 14 me da menos 14x. Más menos x nos da más x al cuadrado. Y todo esto es igual a 48. Organizando esto bien, nos quedaría x al cuadrado menos 16 menos 16x menos 14x nos daría menos 30x más 224 menos 48 igual a 0. Y vean ustedes que obtengo la siguiente ecuación cuadrática: x cuadrado menos 30x más 176 igual a 0. Y esta es la ecuación cuadrática que yo tengo que resolver, ¿cierto? Entonces aquí ya podemos aplicar la fórmula cuadrática. Entonces vamos a tener dos posibles soluciones, x1, x2, que va a ser igual a menos b. Como b vale menos 30, menos b sería 30. Bueno, si quieren les recuerdo la fórmula cuadrática aquí, aunque ya de tanto usarla, imagino que se la estén aprendiendo. Menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Vean que en este caso b vale menos 30, c vale 176 y a vale 1. Por tanto, menos b nos quedaría 30 más o menos la raíz de 30, vamos a escribir la raíz de 30 al cuadrado menos 4 por a, que vale 1, por b, que es 100, por c, que es 176. Y esto todo queda dividido entre 2 por a, que sería 2, porque a vale 1. Esto nos queda 30 más o menos la raíz de 900 menos, aquí tendríamos
aquí 704, 900 menos 704 sobre 2. Esto sería igual a 30 más o menos la raíz de 196 sobre 2. La raíz de 196 es 14. Será igual a 30 más o menos 14 sobre 2. Muy bien. Y esto nos da dos soluciones. X1 nos quedaría 30 más 14 sería 44 sobre 2, que nos daría 22. Y X2 sería igual a 30 menos 14, que sería 16 sobre 2, que nos daría 8. Muy bien, tenemos dos soluciones para el ancho, o 22 centímetros o 14. Pero vean ustedes que si un lado nos daba 28 menos 2x, ¿cierto? Y el otro incluso nos daba, lo que teníamos aquí era 32 menos 2x, eran lo que teníamos al principio de la ecuación. Si yo reemplazo 22, me quedaría 28 menos 2 por 22, me queda 44, 28 por 44, me daría que ese lado es negativo, lo cual no tiene sentido. Quiere decir que esta solución no sirve. Y la que nos sirve es x2 igual a 8. x2 igual a 8. Este sería el ancho que hay entre el marco y la foto. Es fácil entonces reemplazar en la ecuación. Ven, si yo reemplazo 8 aquí, me quedaría 28 menos 16, y aquí me quedaría 32 menos 16, y la multiplicación de esos dos números me daría 192, que es el área que ocupa la foto. Entonces, el ancho del marco es 8 centímetros. O sea, la distancia que hay entre el borde y la foto, tanto por un lado como por el otro, es de 8 centímetros. Bien, fíjense que es un ejercicio similar al anterior, a partir de las condiciones que me dan el problema. En aquel caso se usaba el volumen, aquí se usa área, se llega a una ecuación cuadrática en términos de la cantidad que estoy buscando para resolver el problema. Ahora vamos a ver un ejercicio que es bastante diferente en su planteamiento, pero que nos lleva también a una ecuación cuadrática. Vamos a ver entonces el siguiente problema. Vamos entonces a enunciar el problema. Me dicen A y B son dos ciudades que están a 300 kilómetros una de la otra. Si dos trenes parten simultáneamente de A y B, cada uno hacia la otra estación, y después de que se encuentran, el tren que salió de A llega a B en 9 horas. En tanto, el que salió de B llegó a A en 4 horas. Encuentre la velocidad de cada tren. Los trenes viajan a velocidad constante. Entonces tengo dos ciudades, la distancia entre ellas son 300 kilómetros. Hay un tren que sale de A hacia B, hay otro tren que sale de B hacia A. Los dos salen a la misma vez, ¿cierto? Y hay un punto en el camino en que esos dos trenes se cruzan. ¿Listo? Después que se cruzan, ellos se cruzan en cierto instante de tiempo, T. Después que ellos se cruzan, uno tarda en llegar 4 horas y el otro tarda en llegar 9 horas. Nosotros tenemos que encontrar la velocidad de cada uno de los dos trenes. Entonces, vamos a hacer un dibujo para ilustrar la situación que ocurre aquí. O sea, aquí tengo la... Imaginemos que aquí está la ciudad A y aquí está la ciudad B.
yo sé que esta distancia que hay de acá hasta acá es de 300 kilómetros. Bien, vamos a suponer que ellos se encuentran en este punto C. Este es el punto donde los trenes, cuando este sale hacia acá y el otro sale hacia allá, hay un punto en el camino donde los trenes se cruzan. Ese punto en que se cruzan lo voy a llamar C. Y el tiempo en que esos trenes se cruzan lo voy a llamar T sub C. Bien, ahora vamos a ver a qué distancia está este punto C de la ciudad A y a qué distancia está este punto C de la ciudad B. Si yo llamo X a esta distancia, entonces esta distancia que está acá es igual a 300 menos X. Bien, entonces vean lo que vamos teniendo acá. Tengo la ciudad A, la ciudad B, hay un tren que va en este sentido, hay otro tren que viene en este sentido, los dos salen a la misma vez y se cruzan en este punto C. Se cruzan en este punto C en cierto instante de tiempo T sub C. Listo. La distancia que hay desde A hasta el punto de encuentro es X, por tanto la distancia que hay desde B hasta el punto de encuentro sería la distancia total 300 menos esta distancia que vale X. Ahora planteemos las velocidades de cada tren. Yo voy a llamar por B sub A, va a ser la velocidad del tren que sale de la estación A hacia la B. Bien, entonces esta velocidad, ¿a qué va a ser igual? La velocidad del tren que sale desde la ciudad A hasta la B. Primero, cuando sale de A, él recorre X kilómetros, para llegar a C recorre X kilómetros en un tiempo T sub C. Por tanto, esta velocidad va a ser igual a X sobre T sub C. ¿Sí? Esa es la velocidad de ese tren. Pero también me están dando un dato. Me están diciendo que el tren que salió de A, después que sale de C, se demora 9 horas para llegar a B. Por tanto, después que este tren llega aquí para seguir hacia B, ¿cuánto tiene que recorrer? Esta velocidad entonces recorre 300 menos X y me dicen que se demora 9 horas. O sea que la velocidad del tren que sale de A es igual lo que se tarda en llegar en C sobre el tiempo que se tarda, o sea, la distancia que recorre hasta C, que es X, sobre el tiempo que se tarda en llegar a C, pero también es igual a la distancia que va desde C hasta B sobre el tiempo que se tarda en ir desde C hasta B, que son 9 horas. Por tanto, tengo esta expresión para la velocidad del tren que sale de A. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero en el tren que va desde B hacia A. A esa velocidad yo lo voy a llamar B sub B. Primero, para llegar al punto C, ¿cuánto recorre? Recorre 300 menos X kilómetros. ¿Y cuánto se tarda? Los dos se encuentran en el punto cuando hay un tiempo T sub C. Por tanto, se tarda T sub C. T sub C. Ahora bien, ¿cómo podemos también expresar esa velocidad? Después que el tren que sale de B llega a C, para llegar a A, ¿cuánto tiene que recorrer? Todavía tiene que recorrer X kilómetros. Y me dicen que el que salió de B, después que se encontró en C, solo se demoró 4 horas en llegar a A. O sea que esta distancia de X kilómetros lo recorrió en 4 horas. Por tanto, tengo que la velocidad del tren B se puede expresar como 300 menos X sobre T sub C, que es el tiempo en el cual los dos trenes se encuentran, pero que también es igual a X sobre A. Por tanto, tengo esta expresión para la velocidad del tren que sale de B. A mí en el problema me piden hallar las dos velocidades, la velocidad del tren A y la velocidad del tren B. Vean ustedes que aquí
yo tengo una ecuación que involucra a x y a t sub c. Y aquí tengo otra ecuación que involucra a x y a t sub c. ¿Qué podemos hacer nosotros? De esta relación, despejar una de ellas y reemplazarla en la otra relación y así encontrar una ecuación, ya sea en términos del tiempo t sub c, ya sea en términos del tiempo de la distancia x que hay entre el punto A y el punto B. Entonces vamos a resolver esto. O sea, ¿qué vamos a hacer? Llegar a una sola ecuación en términos de x, después que encontremos esta distancia a la cual se encuentra el punto de encuentro C del punto A. Ya encontrando esa distancia, reemplazando aquí, obtendríamos cuál es la velocidad del tren A, y reemplazando aquí, obtendríamos cuál es la velocidad del tren B. Entonces, vamos a dejar planteadas estas dos ecuaciones, vamos a hacer un receso de 15 minutos y cuando regresamos vamos a hacer el despeje, reemplazar una variable en la otra y ustedes verán que vamos a llegar a una ecuación cuadrática cuya solución, me va a dar la distancia en que se encuentra el punto C de encuentro de la estación A, y con esta distancia ya yo voy a poder encontrar la velocidad del tren A y la velocidad del tren B. Por tanto, vamos a hacer este pequeño receso y nos vemos en 15 minutos. Bueno, regresemos entonces a continuar resolviendo el problema que habíamos planteado sobre los trenes. Recordemos cómo era el problema. O sea, tenemos dos ciudades, A y B, que están a una distancia de 300 kilómetros la una de la otra. Dos trenes parten al mismo tiempo de A y B, cada uno hacia la otra estación. Y después que se encuentran, el tren que salió de A llega a B en 9 horas y el tren que salió de B llega a A en 4 horas después del punto de encuentro. Nos piden hallar la velocidad de cada tren. Habíamos hecho un dibujo, aquí tenemos A, la ciudad B, un tren que parte desde A, otro que parte desde B, la distancia entre las ciudades es 300 kilómetros, el punto de encuentro lo llamamos C, el instante de tiempo donde los trenes se cruzan lo llamamos T sub C, X es la distancia desde A hasta C, y por supuesto aquí 300 menos X es la distancia desde C hasta B. Tenemos que calcular la velocidad de cada tren. Obviamente entonces la velocidad del tren A sería igual a la distancia que recorre hasta C entre el tiempo que se demora en llegar a C, o sea, X sobre T sub C. Pero también tenemos que para recorrer lo que le queda de C hasta B, o sea, la distancia 300 menos X, se tarda 9 horas. Por tanto, tenemos esta relación para la velocidad del tren A. Si hacemos lo mismo para la velocidad del tren B, vemos que para llegar al punto de encuentro, él recorre 300 menos X kilómetros en el tiempo T sub C, que es el tiempo que los dos trenes se encuentran. Pero también vemos que después que pasa de C, para llegar a A, recorre una distancia de X kilómetros y se tarda 4 horas. Por tanto, aquí tenemos dos ecuaciones. En ambas ecuaciones se me relaciona X, que es la distancia entre A y C, y T sub C, que es el tiempo en que los dos trenes se encuentran. Entonces vamos a tomar otro tablero para resolver este problema. Entonces recuerden, tenemos que B sub A, por un lado, es igual a X sobre T sub C, y esto sabemos que es igual también a 300 menos X sobre 9. Bien, de esta relación de aquí, yo voy a despejar el tiempo T sub C. Para despejar el tiempo T sub C, lo que hacemos es que este 9 pasa para acá multiplicando, 300 menos X pasa dividiendo, y T sub C pasa para acá multiplicando. Por tanto, tenemos que 9X sobre
300 menos x va a ser igual a t sub c. ¿Bien? Ahí tenemos despejado el tiempo t sub c con respecto a x. La otra relación que teníamos era la velocidad del tren B. La velocidad del tren B teníamos que por un lado era 300 menos x sobre el tiempo t sub c, pero por otro lado era igual a x sobre 4, era la otra relación que teníamos. De esta relación, que también involucra a x y a t sub c, yo voy a despejar a t sub c. Para despejar a t sub c, fíjense que este 4 pasa para acá multiplicando, esta x pasa dividiendo y el tiempo t sub c pasa multiplicando. Por tanto, obtengo que 4 por 300 menos x sobre x es igual a t sub c. Vean que tenemos dos expresiones donde tengo despejada t sub c. Por tanto, igualando estas dos expresiones, obtengo la siguiente ecuación. 9x sobre 300 menos x es igual a 4 por 300 menos x sobre x. Y vean que llegué a una ecuación que ya solo me relaciona a la variable x. Recuerden que la variable x es la distancia desde la ciudad A hasta el punto de encuentro C. Lo que vamos es a operar con esta relación para llegar a una ecuación cuadrática. Por tanto, esta x vamos a pasarla multiplicando para acá y 300 menos x la pasamos multiplicando hasta este lado y vean lo que obtenemos. Obtenemos 9 por x al cuadrado es igual a 4 por 300 menos x al cuadrado. ¿Cierto? Porque me quedó aquí 300 menos x por 300 menos x por x y aquí me quedó 9x por x. Ya se puede ver que esto va a ser una ecuación cuadrática. Aquí hay dos posibilidades. O yo abro este paréntesis y agrupo y llego a una ecuación cuadrática y la resuelvo por la fórmula cuadrática. Esa sería la forma más clásica de resolverlo. Pero yo lo voy a hacer de otra forma, que va a ser aplicando la diferencia de cuadrados. Vean ustedes, yo voy a pasar todo para el lado de acá. Tengo 9x al cuadrado menos 4 por 300 menos x al cuadrado, aquí el paréntesis vale 0. Vean que esto yo lo puedo escribir como 3x todo al cuadrado, ¿cierto? Porque cuando yo eleve 3 al cuadrado me da ese 9. Menos, vean que todo esto yo lo puedo escribir así, como 2 por 300 menos x todo al cuadrado. ¿De acuerdo? Porque vean que cuando yo elevo al cuadrado me queda 2 al cuadrado este 4 y 300 menos x al cuadrado. Muy bien. Vean que entonces lo puedo escribir también así. 3x al cuadrado menos, aquí ¿qué tendría? Tendría 2 por 300 sería 600. 2 por menos x menos 2x al cuadrado. Y esto sería igual a 0. Entonces ahora, en vez de yo abrir este cuadrado y llegar a una ecuación cuadrática, como les dije, voy a utilizar la diferencia de cuadrado. Si ustedes recuerdan la diferencia de cuadrado, la voy a escribir aquí, decía que a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. Pues eso es lo que vamos a hacer acá. Lo voy a escribir un poco más aquí a la izquierda para que quepa. Por tanto, tendríamos 13x menos 600 menos 2x
Vamos a poner todo esto entre corchetes. Este sería lo equivalente a A menos B por, aquí tendríamos 3x más 600 menos 2x. Y está claro que esto nos da 0. Agrupemos. Si agrupamos aquí, ¿qué tenemos? Vean lo que me queda. 3x, este menos, con este menos me da más. Me quedaría 3x más 2x, me queda 5x menos 5x menos 600. Bien. Y aquí tenemos este 3x más 600 menos 2x, me quedaría 3x menos 2x, nos queda x más 600 igual a 0. Vean, aquí nos llegó la ecuación, a esta ecuación que tenemos escrito aquí. Por tanto, aquí hay dos soluciones. ¿Cuáles dos soluciones? Una solución sería x1 igual a menos 600, porque me quedaría que x más 600 igual a 0. Bien, vamos a escribirlo mejor para que sea más claro. De aquí me quedan dos ecuaciones. Me queda la ecuación 5x menos 600 igual a 0, ¿cierto? De donde despejando obtengo que x1 vale 600 entre 5, que nos daría 120. La otra ecuación sería x más 600 igual a 0. Eso nos saldría la solución x2 igual a menos 600. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál de las dos soluciones es la que nos interesa? Evidentemente que la primera. ¿Por qué x? ¿Qué era x? X era la distancia entre la ciudad A y el punto de encuentro C. Una distancia es imposible que sea negativa, por tanto esta solución no nos interesa y ya sabemos que x, ¿cuánto vale? X vale 120. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el punto de encuentro se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad A. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a reemplazar para encontrar la respuesta del problema, que lo que nos pedían saber era qué velocidad tenía cada tren. Entonces volvamos a la diapositiva inicial. Vean que en esta relación yo tengo que la velocidad del primer tren es igual a 300 menos x sobre 9. Ya sabemos que x vale 120, o sea, x vale 120, que era lo que acabamos de resolver. Entonces tendríamos 300 menos 120 sobre 9. Eso nos quedaría 180 sobre 9. Y esto nos da 20. O sea que la velocidad del primer tren, el que sale de A hacia B, tiene una velocidad de 20 kilómetros por hora. De la misma forma que encontramos la velocidad del tren A, de esta relación podemos encontrar la velocidad del tren B. Tendríamos que la velocidad del tren B, según la relación planteada, es igual a x sobre 4. Sabíamos que x era 120, nos quedaría 120 entre 4, lo que nos da una velocidad de 30 kilómetros por hora. Esta es la velocidad del tren B. Entonces, vean lo que hicimos. A partir de los datos planteamos la velocidad del tren A, la velocidad del tren B, las relacionamos a partir de la distancia desde A al punto de encuentro y del tiempo en que se llega al punto de encuentro. Después, en cada ecuación despejamos la t, igualamos las relaciones obtenidas, obtuvimos una ecuación cuadrática, resolvimos esa ecuación cuadrática, que en este caso la hicimos no de la forma clásica, sino empleando
la diferencia de cuadrados, obtuvimos dos soluciones, una era factible, la otra no era factible. Nos quedamos con la solución factible, que es la distancia desde el punto hasta el punto de encuentro, que nos dio 120 kilómetros. Reemplazamos en la ecuación para la velocidad de A, reemplazamos en la ecuación para la velocidad de B y obtuvimos las velocidades de cada tren. Bien, vean que es un problema bastante interesante, donde se trata de velocidades de trenes y lo pudimos resolver a partir de una ecuación cuadrática. Vamos a ver ahora otro problema diferente, pero que conduce también a una ecuación cuadrática. Bien, bueno, este es el mismo problema que lo teníamos acá. Vean lo que tenemos. Me dicen, dos grifos llenan un tanque en 6 horas. ¿Cuánto tiempo necesitará cada grifo para llenar el tanque por separado, sabiendo que uno de ellos tarda 5 horas más que el otro? O sea, yo tengo que llenar un tanque y cuento con 2 grifos de agua. Si abro los 2 grifos de agua, ese tanque se me llena en 6 horas. Me están preguntando cuánto se tardaría en llenar el tanque cada grifo por separado. O sea, lleno el tanque con el grifo A, por ejemplo, veo cuánto tarda, llevo el tanque con el grifo B y busco cuánto tarda. Eso es lo que me están preguntando. Pero además me dicen que un grifo tarda 5 horas más que el otro en llenar el mismo tanque. Por tanto, de esa relación yo puedo encontrar cuál es el tiempo que necesita cada grifo. O sea, supongan que yo tengo aquí un tanque, ¿cierto? Aquí tengo un grifo. Este grifo está llenando el tanque. A este grifo lo voy a llamar el grifo B. Pero por acá tengo otro grifo. Este es el grifo A. Este grifo también está llenando el tanque. Y me están diciendo que si están los dos abiertos a la misma vez, este tanque se llena en 6 horas. La pregunta es, si yo abro A, ¿cuánto se demora en llenarse el tanque? Y si abro solo B, ¿cuánto se demora en llenarse el tanque? Y me están diciendo que un grifo tarda 5 horas más que el otro. Por tanto, yo voy a denotar por T sub A, esto es el tiempo que tarda en llenar el tanque el grifo A. Y voy a denotar por T sub B también el tiempo que tarda en llenar el tanque el grifo B. También sé que el tiempo que tarda un grifo se demora más que el otro. Bien, entonces vamos a suponer que el grifo B es más lento que el grifo A, ¿cierto? Vamos a suponer que el grifo B es más lento que el grifo A. O sea que yo tendría que el tiempo que se tarda el grifo B es igual al tiempo que se tarda el grifo A más 5 horas, ¿cierto? O sea, tengo esta relación entre el tiempo que tardan los grifos. Bien, ahora bien, ¿con qué velocidad llena cada grifo ese tanque? Como yo voy a tener un tanque y con el grifo A, ese tanque se demora 1 sobre T sub A. Esto sería la velocidad con que llena un tanque el grifo A solito. Si yo miro cuánto se demora en llenar un tanque el grifo B, pues tendría que la velocidad de llenado sería 1
sobre el tiempo que tarda el grifo B. O sea que 1 sobre T sub A es la velocidad con que el tanque se llena si solo uso A. 1 sobre T sub B sería la velocidad que el tanque se llena si solo uso el grifo A. Pero si uso los dos grifos, la velocidad con que se llena el tanque sería 1 sobre T sub A más 1 sobre T sub B. ¿Bien? Ahora me dicen, por los datos del problema, que cuando los dos grifos están abiertos y llenando el tanque, ese tanque, ¿cuánto se demora en llenarse? Solo se demora en llenarse 1 sobre 6. O sea que esa velocidad con que se llena el tanque, si los dos grifos están abiertos, sería 1 sobre el tiempo en que se llenan, que es 1 sobre 6. Y vean que ya tengo esta relación, sería la velocidad con que se llena el tanque cuando los dos grifos están abiertos, y esta relación me está hablando de que el grifo B solito se demora 5 horas más que el grifo A solito. Vean que tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, T sub A, que es el tiempo que se tarda el grifo A, T sub B, el tiempo que se tarda el grifo B. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Con esas dos ecuaciones, esas dos incógnitas, voy a tratar de resolver el problema, o sea, hallar T sub A y hallar T sub B. ¿Listo? Vamos a ver que esto nos va a conducir a una ecuación cuadrática. Vamos entonces a resolver esto en la próxima diapositiva. Vamos a recordar, yo tengo T sub B es igual a T sub A más 5 y 1 sobre T sub A más 1 sobre T sub B es igual a un sexto. Lo que voy a hacer es reemplazar esta primera ecuación en la segunda. Vean entonces lo que obtengo. Obtengo 1 sobre T sub A más 1 sobre T sub A más 5 es igual a 1 sobre 6. Y vean que ya obtengo una ecuación donde solo aparece T sub A. Vamos a operar eso. Vamos a tomar denominador común aquí. Me sería T sub A por T sub A más 5. Aquí me quedaría T sub A más 5 más T sub A igual a 1 sobre 6. ¿Listo? Si sigo trabajando, aquí me quedaría lo siguiente. Me quedaría 2, esto es T sub A, 2 T sub A más 5 sobre T sub A por T sub A más 5. Todo esto es igual a un sexto. ¿De acuerdo? Para trabajar más cómodamente, lo que vamos a hacer es este 6 lo voy a pasar acá multiplicando y este producto que está aquí lo voy a pasar hacia ese lado multiplicando y obtengo la siguiente ecuación. 6 que multiplica a 2 veces T sub A más 5 es igual a T sub A por T sub A más 5. ¿De acuerdo? Vamos a abrir estos paréntesis, voy a seguir de este lado. Yo tendría 12 T sub A más 30 es igual a T sub A al cuadrado más 5 T sub A. Vean que ya se ve claramente que obtenemos una ecuación cuadrática. La pasamos hacia acá. Así, tendría T sub A al cuadrado
más 5t sub a. Este que está sumando pasa restando, menos 12t sub a. Esta que está sumando pasa restando, menos 30, igual a 0. Y agrupando un poco más, ya tenemos la ecuación cuadrática clásica. T sub a al cuadrado, 5t sub a menos 12t sub a, nos da menos 7t sub a. Menos 30 igual a 0. Igual a 0. Entonces lo que queda es resolver la correspondiente ecuación cuadrática. Vamos a resolverla y en otro tablero para que sea más visible. Tendremos que tomar un nuevo tablero. ¿Sí? Vámonos en color verde también para seguir. Entonces teníamos la ecuación t sub a al cuadrado menos 7t sub a menos 30 igual a 0. ¿Listo? Entonces tendríamos, aplicando la ecuación, la fórmula cuadrática, yo tendría que la solución para t sub a, que podrían ser dos, voy a poner t sub a1 y t sub a2, sería igual a menos b, que sería 7, más o menos la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, que me quedaría 49, menos 4, por a, que es 1, por b, que es menos 30, por tanto aquí me queda más, sobre 2. Esto nos quedaría 7 más o menos la raíz, aquí tengo 49 más 120, eso nos quedaría 169 sobre 2. La raíz de 169 es 13, me quedaría 7 más o menos 13 sobre 2. Por tanto, tengo dos posibles soluciones. Una solución sería t sub a igual a 7 más 13 sobre 2, que sería igual a 10. Y la otra solución sería t sub a igual a 7 menos 13 sobre 2, eso nos daría menos 3. ¿Cierto? Porque 7 menos 13 es menos 6, entre 2 menos 3. Está claro que esta solución no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque es imposible que el tiempo de llenado sea negativo. Por tanto, de aquí llegamos a la conclusión que el tiempo de llenado con el grifo A es de 10 horas. Y entonces, ¿cuál sería el tiempo de llenado con el grifo B? Ya sabíamos que el tiempo de llenado con solo el grifo B se tardaba 5 horas más que con solo el grifo A. Por tanto, el tiempo de llenado solo con el grifo B sería igual a 15 horas. Y con eso tendríamos la solución del problema del llenado del tanque con los grifos. Bien, entonces vean, lo que se hace es establecer la relación entre los tiempos del tanque llenado con ambos grifos y del tanque llenado con solo uno de los grifos. Llegamos a esta relación que teníamos acá, ¿sí? Esta es la velocidad de los dos tanques juntos, que se tardaban 6 horas, perdón, del tanque llenándose con los dos grifos a la vez, que se tardaba 6 horas.
Esto lo que nos dice es que un grifo, el grifo B se tarda 5 horas más que el grifo A. Reemplazamos y obtuvimos una ecuación cuadrática, que es la que debemos resolver. Bien, vamos a ver entonces otro problema que nos va a conducir a una ecuación cuadrática, y es un problema bastante diferente de los que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Vean que aquí, en este problema, es bien interesante. Lo que nos piden hallar es un número de 2 dígitos, ¿cierto? Eso es lo que nos piden hallar. Y ese número de 2 dígitos me dicen que si yo cojo el número tal cual de 2 dígitos y lo multiplico por el número que se obtiene de intercambiar los 2 dígitos, ese producto me da 736. Bien, pero además me están diciendo que la diferencia entre esos dos números es de 9. O sea que si yo tomo el número tal cual y el número intercambiando las posiciones de sus dígitos y los restos, esa diferencia nos da 9. Leamos el problema completo para que veamos cómo se enuncia. Dice, el producto de un número de 2 dígitos y el número obtenido al intercambiar sus dígitos es 736. Encuentre los números si la diferencia entre ellos es 9. Entonces yo voy a escribir los dos números. Vean, yo quiero recordar algo. Si yo tengo un número, por decir cualquiera, el 83, vean que el primer dígito es 8 y el segundo dígito es 3. ¿Cómo se compone un número de 2 dígitos? Pues entonces, si yo tengo un número de 2 dígitos, eso significa que el primer dígito va multiplicado por 10 y el segundo dígito, que es la unidad, va así. O sea, yo tengo la decena multiplicado por 10 más la unidad. Vean que 8 por 10 es 80, más 3, 83. Bien, les recuerdo eso porque eso va a ser fundamental para resolver el problema. Entonces, el primer número yo lo voy a llamar N1. Bien, este N1 va a tener una cifra X en la decena y una cifra Y en la unidad. Si tiene una cifra X en la decena y una cifra Y en la unidad, es porque este número tiene esta representación: 10X más Y. Bien, donde X va a ser la decena y Y va a ser la unidad. Por tanto, este número, cuando lo escriba, se va a escribir XY. Bien, ese sería N1. Me están diciendo que tengo otro número, que es el número invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora Y es la decena y X es la unidad. Por tanto, este segundo número, que yo le voy a llamar N2, ¿cómo se va a expresar? Se va a expresar así: 10 por Y más X. O sea que este número tiene sus dígitos XY, este número sus dígitos son YX. Yo tengo que encontrar los dos. Entonces vean que tengo dos variables. La variable X, que es la decena del número original, y la variable Y, que es la unidad del número original. Me dan dos relaciones. La primera relación me dicen que N1 por N2 es igual a 736. Además me dicen que la diferencia entre estos dos números es 9. Por tanto, tengo que N1 menos N2 tiene que darme 9. Voy a empezar con esta segunda relación. Por tanto, N1 ¿a qué es igual? N1 tengo que es 10X más Y. Menos N2 ¿a qué es igual? A 10Y más X. Y sabemos que esto nos da 9. ¿Cierto? Si yo agrupo, vean que tengo aquí 10X más Y menos 10Y menos X igual a 9. Agrupando tengo 10X menos X me da 9X. Y Y menos 10Y me da menos 9Y. Y eso es igual a 9. Si saco factor común 9, me queda 9 que multiplica X menos Y. Es igual a 9. Cancelando entre 9, obtengo que X menos Y es igual a 1.
o lo que es lo mismo que x vale y más 1. X vale y más 1. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ya puedo reemplazar esta x en n1, esta x en n2, y ya voy a tener que todo va a estar en una sola variable. Por tanto, esta relación que he obtenido, ¿qué nos dice? Que la decena del primer número es igual a la unidad del primer número más 1. ¿Bien? Vamos entonces a otra pantalla para tener más espacio para resolver este problema. Entonces, vuelvo a escribir. Tenía que n1 era igual a 10x más y, n2 era igual a 10y más x. Y tenía que x era igual a y más 1. Vean ustedes entonces que si yo reemplazo aquí, obtengo que n1 es igual a 10x, pero como x es y más 1, reemplazo, me queda 10y más 1 más y. Esto me queda 10y más 1y, me queda 11y más 10. N2 es igual a 10y más x, donde está la x reemplazo y más 1, y me queda que n2 es igual a 11y más 1. Recordemos que teníamos que n1 por n2, o sea, el producto de los dos números, el original y el de los dígitos invertidos, daba 736. Reemplacemos estas dos expresiones aquí, me queda 11y más 10 por 11y más 1 igual a 736. Vean que si yo abro esto voy a tener una ecuación cuadrática. Vean lo que queda. 11y por 11y me da 121 por y cuadrado. 11y por 1 me quedaría más 11y. 10 por 11y me quedaría 110y. Y más 10 igual a 736. Agrupando me queda 121y cuadrado más 110 más 11 nos da 121y más 10 menos 736. Y todo esto es igual a 0. Vean que me quede 121y cuadrado más 121y más, perdón, aquí sería menos, porque sería 10 menos 736, me queda menos 726. Bien, esto sería lo que tendríamos ahí. Vean que podemos dividir entre 121 y me quedaría, si yo divido todo entre 121, me quedaría y cuadrado más y menos 6 igual a 0. Esta es la ecuación cuadrática que nos queda. Y cuadrado menos y más 6. ¿Por qué? Porque 121 por 6 me da 726. Ahora lo que quedaría es resolver esa ecuación cuadrática. Yo no la voy a resolver aquí, sino que voy a poner la respuesta. Esto me dan dos soluciones. Uno me da y1 igual a 2 y otra me da y1 igual a menos 3. Pero obviamente como tenemos un número, ¿cierto?, de dos dígitos, los dígitos siempre se toman positivos, del 0 al 9. Por tanto, esta solución que está aquí no nos sirve.
Eso nos quiere decir que Y, ¿cuánto vale Y? Entonces, Y vale 2. ¿Y cuánto vale X? X vale, como X es igual a Y más 1, X valdría 3. Por tanto, ¿cuál es el primer número? Esta sería la solución. El primer número tendríamos que N1 es igual entonces a 32, porque sería 3 por 10, 30, más 2, 32, y N2 sería igual a 10 por 2, 20, más 3, 23. Vean que aquí obtuve un número de 2 dígitos, aquí obtuve el número invertido, y si ustedes multiplican 32 por 23, pues vamos a obtener que esa multiplicación nos da 736. Vean que este es un problema muy interesante de encontrar un número de 2 dígitos que tiene unas características determinadas. Una vez que planteamos el problema, efectuamos las operaciones o llegamos a una ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática se resuelve por la fórmula cuadrática y tenemos dos soluciones, y igual 2 y y igual a menos 3, ¿cierto? Y ya podemos saber cuál es el número de 2 dígitos y cuál es el número invertido. Este problema es muy interesante. Acá tengo otros 3 problemas, pero evidentemente ya no vamos a tener tiempo de hacerlo. Quedan en la diapositiva. Bien, esos problemas se los voy a mostrar rápidamente. Aquí viene un problema que es sobre velocidad de un avión, que lo que se hace es expresar la velocidad, la distancia del tiempo, y se llega a una ecuación cuadrática. La otra problema que tengo es sobre este es el mismo problema. El otro problema es sobre que se lanza un objeto hacia arriba y esta función describe la altura que alcanza el objeto. La pregunta es a qué tiempo el objeto alcanza 15 metros y después si es posible que el objeto llegue tan alto como hasta 25 metros. En ambos casos se plantea una ecuación cuadrática. En el primer caso se busca cuál es el tiempo que alcanza los 15 metros y en el segundo se verifica si es posible o no que llegue a 25 metros. Obviamente que se obtenga una ecuación cuadrática que no tiene solución real, quiere decir que ese objeto que se lanza nunca va a llegar hasta los 25 metros. Si tuviera solución, entonces voy a encontrar el tiempo en el cual el objeto alcanza los 25 metros. Y el último problema, solo por mencionárselo, es un problema bien interesante que entonces en la próxima clase voy a comenzar con él, que es, miren lo que dice, a una fiesta asisten un número de personas y entre ellas se saludan apretándose las manos. Se contaron 66 apretones de manos. O sea, hubo 66 veces que 2 personas diferentes se dieron un apretón de mano. La pregunta es, ¿cuántas personas fueron a la fiesta? Esto es un problema bien interesante donde vamos a utilizar una fórmula que es la suma de los números naturales y vamos a llegar a una ecuación cuadrática. Por cuestiones de tiempo no lo puedo explicar hoy, pero lo veremos vamos a empezar con este problema. Y les sugiero a todos y a los profesores que traten de resolver los otros 2 problemas que les mencioné antes, que son muy, muy interesantes. Bien, entonces los voy a dejar ahora. En este momento vamos a subir el quiz. Ustedes van a tener tiempo de que les aplique el quiz. Así que después del quiz ya quedarían libres. Como dijimos, en la próxima clase vamos a tener un intermedio un poquito más largo de 20 minutos para que sus profesores le puedan explicar cómo se resuelve el quiz que van a hacer hoy. Y así ustedes retroalimenten la solución del correspondiente quiz. Entonces me despido por hoy. Los dejo con el quiz, ya los van a poner en pantalla y les deseo mucha suerte en la solución del quiz y nos vemos el próximo viernes.